Hay un tema que a mí se me hace difícil hablar y es el tema de la música. Pero después de tanto tiempo me he decidido y dije, voy a tocar el tema. La música es el exprimidor de energía de las entidades, demonios, arcontes, reptilianos, como tú le quieras llamar, ¿vale? Eso no importa cómo le quieras llamar. Cuando tú escuchas música comercial, todas esas emociones, esas entidades las recogen, te parasitan, se las llevan y se las entregan no al artista necesariamente, sino a aquellos que se dedican a manejar los artistas. El artista. Al artista lo más seguro que le ponen un fajo de billetes y con eso se conforma, vive la vida sin mirar la cuenta, o sea, sin mirar su cuentecita de banco y pues ya saben. Y he notado yo que cuando escucho música normal, de esa secular por ahí, y hasta de algunos artistas, uno como que te dan energía para que bailes, para que te muevas, para que hagas lo tuyo, para que seas tú, y después te sientes como si eso mismo te estuviese drenando, ¿me entiendes? Hay cosas de las cuales uno no se atreve o no quiere hablar, pero lamentablemente cuando las cosas son malas hay que dejarlas. Hay un leve detalle con eso que mucha gente dice sobre que la vida es un sueño y que no vale la pena la vida. Cuando pasamos por traumas, y escuchen bien, cuando pasamos por traumas severos, se activa un mecanismo en nuestro, o sea, en tu cerebro, que te dice que desconectes tu realidad por la sencilla razón de que el trauma te golpee, o sea, te golpee menos. Porque el cerebro se va a defender de todo. Y tiene sus mecanismos de defensa. Por eso es que tú ves que cuando pasas un trauma, empiezas a marearte y a perder contacto con la realidad, para que así tú te creas que es un sueño y te golpee menos la realidad. Pero no vivimos en un sueño, la vida es 100% palpable, y si tienes reglas o motivos, etcétera, del por qué tenemos que seguir, es por estas élites o por ley, por gobierno, porque la ley viene a establecer un orden por el gobierno de tu país o quien sea que las imponga. Pero no es que estemos en un sueño, no es que estamos en una matriz que un día averigua o alguien averigua desconectarla y nos caemos. No, son simples mecanismos de defensa, porque como dijo alguien por ahí, la vida es una fiesta y a quien le va bien no quiere que se acabe, pero a quien le va del coño de la madre dice, quiero que me saquen ya de esta fiesta donde no fue invitada, donde no dije que me invitaran, donde no hago nada. Pero a quien le va de puta madre no quiere irse, ¿verdad? Y no le conviene que esto es un sueño. Hasta la próxima. Así que hasta la próxima y tengan eso en mente. No estamos en un sueño, no es una matriz como tal, sino que es que según cómo sea tu fiesta y cómo la estés llevando, así mismo vas a querer, si se acaba para siempre o se acaba lo que estás viviendo o no. El resto es tu cerebro. Entonces, se supone que todos nosotros tengamos ¿cómo se dice? Una volada natural y que no tengamos bipolaridades, ni problemas, ni cambios de ánimo, ni cambios de humor. Pero las comidas que nos comemos, a diario hacen que sea otra historia.
y les contaré mi historia mientras hago esto. Yo tenía muchos problemas emocionales después que comía y no sabía por qué. Aparentemente era el consumo de carne que hacía eso. Y dirás, ¿cómo la carne logra eso? Bueno, porque tienes un cadáver descomponiéndose en tu estómago, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que esto hace que tengas que gastar mucha energía descomponiendo esa carne o ese cadáver, y después te sientes con menos energía y después te sientes con menos ímpetu, porque esa energía que se supone que gastes para una cosa, vas y la gastas solamente en una, que viene siendo la digestión, y cuando tengas que hacer algo no vas a tener energía. Luego dejé las carnes, luego dejé el azúcar un poco porque es adictiva, y empecé a sentirme mejor, tanto de piel como de ánimo. Y es así de sencillo, literalmente es así de sencillo. Cuando tienes muchos químicos y muchos oxalatos que digerir, toda esa energía va a ser dedicada a la digestión. Toda esa energía. Y después estás con bipolaridad, con cambios de ánimo y con otras cosas más que no puedo decir porque me van a bajar el video, pero son relacionadas a los, ¿no? Y otras costumbres que se desarrollan, que pues no se pueden decir hoy día porque se vuelve loco esta plataforma. Estas dermatitis, las eczemas, son causadas por estos parásitos, por decir así. Y estos parásitos se adhieren a tu columna vertebral y regulan los químicos que salen y entran, como si te parasitaran, como su nombre lo indica, son parásitos, y pueden lograr que desarrolles condiciones neuronales y mentales sin tener nada. Ahora entiendes por qué los parásitos y la cándida causan problemas. ¿Ya logras entenderlo? Entonces, al alojarse en el sistema nervioso central, desarrollan un control sobre el cerebro y ya saben qué es regular. Y un día te levantarás de un ánimo, otro día te levantarás de otro ánimo. Imaginemos que la mente tiene 3 canastos. Uno para los pensamientos positivos, uno para los pensamientos negativos y otro para acumular pensamientos. Cuando tú piensas algo, la mente es como un músculo y va a fortalecer dichos pensamientos, depende cómo y qué le pongas en el camino. Acuérdate que en esta matriz tu realidad se define por cómo tú piensas. Y si tú piensas algo y se va por el negativo, eso irá por la maquinaria hasta que se convierte en un hecho. Es decir, palabras como estoy cansada, este trabajo esto, este cansancio, esta pobreza, te empuja más hacia ese lado. Y cuando tú te lo crees, porque no solamente el mero hecho de decirlo, sino que cuando tú te lo crees, cuando tú crees que eres pobre, cuando tú crees que eres así, cuando tú crees y te lo fundas, es una fundación dentro de ti, como un tipo de maquillaje que te pones y dices, esto es porque soy una porquería, o porque es verdad lo que la gente piensa de mí. En ese momento tú estás echándolo por el canasto
de lo negativo. Sin embargo, cuando tu fundación de tu cuerpo, mente y alma está en la realidad, que viene siendo que tú no eres nada de eso, que no está pasando nada, que eres común, ¿sabes? No eres una porquería, sino, o sea, como cuando tu fundación está en lo correcto, el resto de ti funciona. Y les voy a dar un ejemplo. A veces a mí no me sale español cuando estoy hablando videos, pero si me meto en mi fundación hace una porquería y no voy a valer de nada, ¿qué ustedes creen que va a pasar? No voy a poder hacer el video. A veces me da ansiedad y me pongo un poco ronca porque entiendo que no voy a hablar con la rapidez necesaria, y menos en una plataforma donde la rapidez es lo que da negocio y eso. Pero ¿qué yo hago en mi fundación? No, yo sí sé hacerlo, simplemente que no he encontrado todavía la manera, no he hecho las cosas como tengo que estudiarlas y no lo puedo hacer. ¿Me entienden? Pero si en mi fundación pongo que Isabel es una porquería hablando español y no lo va a hacer, y es una porquería, no lo voy a lograr. ¿Ya ves la importancia de la fundación de pensamientos? Dicen por ahí que no existen los enemigos, sino gente que no te entiende o gente que no se entiende. Cuando te levantas en la mañana, mayormente estás feliz, todo anda como debe de ser, pero siempre ocurre algo en la vida que nos acordamos de algo o nos pasa un pensamiento por la mente relacionado a alguien y el día empieza a mermar, ya sea el trabajo o algo que ha pasado hace años. Pero ¿qué pasa cuando por un error nos están maldiciendo la vida? De los peores insultos que hay, van a la persona de uno. Y la gente que somos celosas con nuestra identidad, pues nos sentimos, cualquiera se puede sentir atacado por eso. Pero ¿cómo se puede entonces diverger en la mente cuando todo es un error y tú no lo puedes aclarar? Siempre hay formas de salir de los problemas y de encontrar uno la solución. Lamentablemente la mayoría de los problemas que uno tiene son de esos de carne y hueso. Ya ves que la vida no es el problema, ya ves que no son las encarnaciones, ya ves que no es la brujería, sino personas con las que te juntas. Y dijo, creo que Dross, por eso decía Dross que el más del 90% de nuestros problemas son causados por gente alrededor. ¿Y cómo uno soluciona eso? Difícil. Pero lo más importante es que las palabras no te tomen de posesión, ni las que tienes guardadas en la mente, porque todo lo que hablas, tu cuerpo lo escucha. Todo. Hasta la próxima. Muy buenas a todos nuevamente. Entiendo que debo de hacer este contenido porque pues hay mucha gente, vamos a mostrar aquí la cámara, hay mucha gente que está como escribiéndome en los comentarios algunas cosas, entre ellas las cosas que ve en los psicodélicos. Mire, para empezar el video, para no costar mucho tiempo, el 98% de la voz que tienes en tu subconsciente
es creada por tus padres, y esto lo toqué en un video sobre leyendas y datos curiosos, y entiendo que es una realidad. Tus padres te han fundado a ti todo lo que tú tienes en la mente. Entonces, cuando uno, como me dice una persona que me comentó, y entendí que tenía que hacer un video como tal y no una respuesta, la voy a etiquetar aquí para que vea este video. Tal vez lo que esa persona sintió, claro, no estamos recomendando el uso de ningún tipo de sustancia sin la supervisión de un médico legalmente registrado, como mande la constitución del país. Habiendo dicho esto, a veces hay gente que consume un psicodélico y siente que una voz le dice que te abandonó, o que no quiere saber de ti, o que estás sola o solo. Pero hay que ver si esos pensamientos que tienes son porque tus padres te fundaron un vacío, y no quiere decir que sean malos. Puede ser que tu papá o tu mamá no te cumplió un credo existencial que tú querías o que necesitabas, porque los padres no son sabiondos, porque tus padres no son los sabiondos del todo en la matriz para poder darte todo lo que te hace falta, como si ellos supieran todo. Y eso se te quedó acá arriba, porque como yo bien creo, los pensamientos nunca se olvidan. Tú nunca olvidas un pensamiento, nunca olvidas un trauma. Se queda acá arriba y se solidifica, se congela como un hielo para sacarlo después en cualquier parte de la vida que tú vayas a hacer. Entonces puede ser que todas esas cosas que estás viendo en los psicodélicos son producto de la mentalidad que se te fue fundada por tus padres, por el sistema, por el trabajo, y que tú después, para liberar esa mente, para liberar esa conciencia, le pusiste el nombre de Dios y suplantaste el verdadero Dios por esas situaciones que nunca nadie te ha bregado. Por eso uno va a los sitios y está todo el mundo de mal humor, está todo el mundo con careta, porque mucha gente entiende que la vida pues tiene que ser así y no se puede hacer nada cuando se puede. Y esa es la importancia en tener un profesional y quedarse en la casa cogiendo consejos de sabrá Dios quién. Y es un dato curioso, como tus padres fundan tu voz interior. Hasta la próxima. Toda persona mayor que ha tenido experiencia en la vida, que ha viajado el mundo, que ha visto la vida, lo malo, lo bueno, lo feo, lo horrible y lo horripilante, créeme, tendrá una visión de la fe no, ¿cómo se dice esa palabra? No oficial. Y he conocido monjes que son ateos. Usted me ha mencionado un catedrático estudioso del tema, que debe de ser una persona que quizás es mayor que yo, porque sí he tenido tiempo, y tampoco tiene fe. Pero los creyentuchis llaman no tener fe cuando contradices lo oficial. Pero yo, en lo personal, le creería más a la experiencia vivida y vista y no a algo que yo llamo fe, porque tengo miedo que el diablo o quien carajo sea que esté allí me queme la concha en el infierno. Y eso es lo que pasa con los creyentuchis, que tienen miedo pero conocen la respuesta. Y verás en tu vida muchas personas que conocen la fe y una vez ven la realidad del mundo, hasta cosas que no se pueden decir en los medios por seguridad, que cuando eso les choca, disculpando el ruido que hice, dicen: voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible. Me voy a reservar la identidad, pero conocí un pastor que creía y que en Dios, y secretamente me llegan 2 jóvenes a decirme a mí que los había tocado. Un pastor que hablaba de Dios y decía del infierno y que muchas cosas que ustedes han conocido de creyentuchis, pero secretamente tenía esa vida. Y eso no ha pasado una vez,
Eso ha pasado muchas veces y lamentablemente sigue pasando. Como la noticia que le traje hace un día atrás sobre un sacerdote que tocó, perdónenme, que se le imputa haberle pasado o se le imputó contenido ofensivo según la persona o el joven que recibió el supuesto contenido ilegal u ofensivo, mejor dicho. Bueno, si se lleva a una corte tiene que ser algo ilegal, ¿verdad? Porque tú no vas a defender una legalidad en una corte. Y a este sacerdote se le quitaron los cargos y inmediatamente se dijo que no tenía nada, y el pueblo entero ya sabe lo que se quedó comentando, como que qué raro, si esta gente siempre se los acusa de lo mismo y tienen inmunidad, ¿qué tal si este no es un caso parecido a ese? Y esa gente que tú ves catedrática, que tiene muchos más años que yo, créeme, han visto cosas y tienen sus razones. ¿Y qué puede más, la razón o la fe? Esa es la asignación para ti. Muy buenas a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. A ver dónde está esta cámara. Ahí. Yo no entendía el por qué se recalca tanto en la salud y en los alimentos, y por qué dejar de comer azúcar y por qué no comer carne, y lo veía como un cliché, hasta que un día entendí que lo que comes te afecta todo, y me di cuenta que el cerebro tiene unos químicos que son afectados según las emociones y eso. Y tenemos la dopamina, la endorfina y la serotonina. Hay muchos más, vamos a suponer que son estos tres. Entonces, los mayormente que tú tienes son esos y las hormonas. Y que los oxalatos que se hallan en las carnes, en los potes de comida, las harinas refinadas, los azúcares, podían dañar estos químicos. Y por último tenemos las hormonas. Vamos a ponerlas aquí. Hostia. Entonces, cuando uno tiene una dieta hermosa, todos estos químicos están al unísono, funcionando como tiene que ser. Y adivina qué pasa. Siempre estás feliz, no tienes cambio de ánimo, todo lo entiendes, ya no sufres de estreñimiento, ya no sufres del estómago, ya no sufres de nada. Pero cuando consumes las comidas que ya sabes, la endorfina, la dopamina, la serotonina y las hormonas se empiezan a desorientar, hasta que empiezan los cambios de humor, las hipocondrías, los parásitos, de self-behavioring and humor change, perdónenme, no sé cómo decirlo en español, y esas cosas. Es como cambios de humor, exacto, como bipolaridad, eso. Pero ¿por qué la gente le da la bipolaridad? Porque las carnes refinadas, las harinas y esas cosas cogen estas hormonas y estas endorfinas y las desorientan, y después el cerebro no encuentra cómo ponerse. Y eso lo digo por mí, que cuando dejé las carnes ya no tenía ese cadáver aquí descomponiéndose, y empecé a quitarme las presiones, los estrés y las malas que creía que eran cosas normales. Hasta la próxima. A ver, ¿cómo que funciona la ley? Dice así: cierra pesquisa contra sacerdote por supuestos mensajes inapropiados contra monaguillo. La División de Delitos
ese y de maltrato a menores. Concluyó la investigación con tus sector de Juana Díaz contra tu monaguillo de 14 años se querelló porque presuntamente le envió mensajes de la aplicación Messenger que sintió, según quien escribió esta noticia, que era inapropiado. El teniente, preservaremos su nombre, evaluó el contenido del teléfono celular del menor, donde recibió los mensajes y tras realizar las entrevistas de rigor y consultar el caso de la fiscal, determinó que no existen elementos de delito. Gente, este mundo es como un maldito juego. Este mundo es como un juego que quien tiene poder y fichas para jugar le hace. Quien corona sus reinas le hace primero y tiene poder sobre todo el tablero. No hay Dios, no hay vírgenes, no hay oraciones, no hay nada. No existe nada. No pierdas el tiempo. Todo es en base al dinero, a la posición y a los detalles. Ya ahí lo ven, como cada rato hacen algo malo en una iglesia católica y son inmunes. Sin embargo, yo me robo un plátano de la esquina y me echan un año de cárcel. ¿Por qué? Como mencionado anteriormente. Solamente la noticia del día que me inquietó decir a las redes. Hasta la próxima.